Bueno, la detención de los 3 militares bolivianos, como sabemos, sigue tensionando seriamente las relaciones entre los gobiernos de Chile y de Bolivia. Según la defensa de los conscriptos, ellos no van a reconocer que cometieron un delito. Precisamente para conversar sobre este tema tomamos contacto con el abogado de los 3 militares, Roberto Celedón. Abogado, muy buenas noches. Gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Abogado, en primer lugar, ¿quién lo contacta a usted? ¿Es el consulado boliviano? ¿Con quién está coordinando usted la defensa de los militares? Mire, la sugerencia fue de un abogado boliviano residente en Chile, que él sugirió mi nombre, y eso originó la posibilidad de defender a estos 3 soldados bolivianos. Yo había conocido el caso simplemente como ciudadano. Correcto, pero usted lo contrata el consulado de Bolivia. A mí me conversó conmigo el señor cónsul general y le manifesté mi disposición de cooperar en la defensa de estos 3 jóvenes soldados. Perfecto. Ahora, usted dice que no se va a reconocer que aquí hay un delito. ¿Por qué usted considera que no hay delito, siendo que estas personas son detenidas en territorio chileno portando armas de guerra? Bueno, primero es un arma que tenía un soldado y que se le entregó el sargento que lo comandaba a ellos para protegerse frente a la acción de contrabandistas, jamás contra Carabineros de Chile, porque ellos tenían plena certeza de estar en territorio boliviano, no desconocían absolutamente que estaban en territorio chileno, y ellos estaban en una misión sumamente importante que era reprimir. Habían detenido a 5 contrabandistas que pretendieron sobornar a quien comandaba el puesto de control fronterizo, y habían detectado la presencia de más contrabandistas, de 7 vehículos, 4 los cuales escaparon hacia territorio chileno y quedaron 3 abandonados. Y en definitiva, 2 tenían llave de contacto y un vehículo no tenía llave de contacto, y subieron, porque tenían el deber jurídico de incautar estos objetos de la comisión del delito de contrabando, y en definitiva subieron hasta el control fronterizo estos 2 vehículos que tenían llave de contacto. Se demoraron horas de horas en este esfuerzo y quedaron resguardando estos 3 soldados el vehículo, el último vehículo que no tenía llave de contacto y que tenía además el manubrio bloqueado, trabado. Y estaban en eso, esperando poder trasladar ese auto cuando llegó Carabinero a las 13:45. Para ellos el día comenzó a las 5:40 con la llegada al puesto de control fronterizo de 5 contrabandistas de nacionalidad boliviana que pretendían ingresar vehículos que venían desde Chile hacia territorio boliviano. Correcto, se entiende. Les fue pésimo. Se entiende esa descripción de hechos que es la que hacen los militares bolivianos. Pero el hecho es que ellos estaban en territorio chileno y que portaban un fusil FAL, un arma para la cual evidentemente no tenían permiso para portarla en territorio chileno. Eso constituye un delito, ¿no? Mire, lo aparente no siempre es delito. Porque para que haya delito siempre tiene que haber voluntad, conocimiento y la voluntad de cometer la acción típica descrita por la ley. Y eso no ha ocurrido jamás, digamos. Si ellos estaban en una acción completamente legítima, necesaria tanto para Chile como para Bolivia, que es reprimir el contrabando de vehículos indocumentados que se sacan de la zona franca. La fuente de información que tuvo Carabineros de Chile fueron los contrabandistas, exactamente aquellos que pretendieron pasar clandestinamente, ilegalmente, por vehículos desde Chile hacia Bolivia. Y en vez de proteger a la autoridad policial, a la autoridad militar en este caso, que estaba exactamente haciendo una acción tendiente a reprimir un delito fragante, al final se protege a los contrabandistas y se persigue
aquel funcionario y jóvenes militares que estaban haciendo la conscripción, que tenían un hecho objetivo, estaban instalados, sin saberlo, en territorio chileno, cuidando un vehículo, no es que hayan... Abogado, no es que hayan pretendido entrar al territorio nacional, correcto. Pero usted dice que se le parezca. Carabineros en vez de defender a la autoridad militar, pero son militares de un país extranjero que están en territorio chileno. ¿Usted cree que Carabineros actuó mal? Le quería preguntar fundamentalmente por lo que ha dicho el gobierno boliviano en términos de demandar a Carabineros. ¿Qué se esperaba que hiciera Carabineros ante la presencia de militares extranjeros portando al menos un arma de guerra dentro del territorio chileno? Mire, el día mismo 25 de enero, la Cancillería emitió un documento que se llama Et Memoire, en que informa la transgresión de 3 soldados de la línea de frontera y que pretendía, según se señalaba en el párrafo final de este breve comunicado de la Cancillería, que esperaban que esta situación pudiesen solucionarla de la manera más expedita y pronta, por las vías diplomáticas. Aquí, lamentablemente, por decisión de personas que no conocemos, a pesar que de los antecedentes que se extraen de la carpeta investigativa, todo este operativo que se organizó por más de 5 o 6 horas, fue organizado por un coronel de Carabineros desde Iquique. Ellos, una acción que desde un principio sabían que se trataba de contrabando de vehículos, porque su informante eran los contrabandistas bolivianos. Abogado, permítame en ese punto, por favor, para que quede claro para la gente. Si Carabineros recibe una información, sea de quien sea, verídica, real, de que hay militares extranjeros armados en nuestro país, ¿usted cree que ellos no deberían actuar, no deberían haber ido al lugar y no deberían detener a militares que han cruzado la frontera, eso es un hecho real, y que están armados con al menos un fusil FAL en nuestro territorio? ¿Usted cree que Carabineros no debería haber actuado en ese caso? Mire, existe el testimonio en la carpeta investigativa de un teniente coronel, Marcelo Araya Zapata, en que ante el testimonio del contrabandista, que faltó a la verdad de manera grosera, porque dijeron que los soldados bolivianos invadieron territorio nacional atemorizando a lugareños, etcétera, llegaron hasta el lugar, hasta la cercanía del lugar donde en definitiva se encontraba el vehículo. Y nadie confirmó estas versiones que dio el contrabandista, digamos. Absolutamente falsa. Y una cosa es que la autoridad chilena actúe, pero tiene que siempre hacerlo con racionalidad y proporcionalidad. Y cuando sabe a ciencia cierta que se trataba de la represión de un delito, en que los soldados son soldados de 18, 19 y 20 años, en que le explican que estaban en una operación de prevención y represión del contrabando, que por qué no se ponen en contacto con su comandante del puesto de control fronterizo, el sargento Luis Quino, y la autoridad policial chilena lo rechaza. Lo traslada a Cariquima, donde hay un aeródromo, y en el avión institucional lo llevan a Iquique y lo acusan de un delito que tiene una pena gravísima, en circunstancias que eran militares que no tenían, y los militares están expresamente facultados para portar armas. En su propio país. Autorización para portar armas. En su propio país, abogado, no en un país extranjero. Sí, pero usted puede, mire, perdóneme que usted insiste en lo mismo. Se pueden cometer errores y en este tema de transgresión de frontera es un tema que ocurre con extrema frecuencia. Soldados chilenos en febrero del 2012, hace un año, también traspasaron la frontera con Perú en la actividad que estaban desarrollando de desactivar las minas antipersona. ¿Qué es lo que hizo Perú? ¿Detuvo a los soldados chilenos? No, simplemente su Cancillería emitió un comunicado protestando frente a esta transgresión de la frontera. Errores
a nivel fronterizo, donde no hay demarcación alguna, donde la frontera es una línea imaginaria, de soldados jovencísimos que llevaban solo 15 días en el puesto de control, que no conocían mayormente el lugar. Es decir, ¿de dónde está la voluntad de andar en un territorio extranjero portando un arma? Okay. Perfecto. Entonces, el sentido común... Entiendo el punto, abogado. El sentido común nos dice que aquí no hay voluntad delictiva, ni mucho menos. Entiendo el punto que usted hace, abogado. Otra pregunta. En este mismo información que entrega la Cancillería chilena, a la cual usted hacía alusión recién, se dice que estas personas detenidas se desplazaban en un jeep sin placa patente. ¿Es eso correcto? ¿Y cuál es la versión que tienen los conscriptos bolivianos al respecto? No, había en el puesto de control un vehículo que fue entregado para las actividades de patrullaje, de control de una actividad específica, porque ellos no son guardianes de frontera. Se les facultó por una ley especial del año 2011 a las Fuerzas Armadas para poner coto y poner término a esta situación de que queda conflictos y molestia en la población, como el contrabando de vehículos, y que muchos chilenos fueron afectados por robo de vehículos. Se le faculta a las Fuerzas Armadas para intervenir en la represión de este tipo de delitos. Y esa era la única misión que tenía este puesto de control. No son guardias fronterizos. Pero le pregunto, ¿es correcto que el jeep en que fueron detenidos, en que ellos se desplazaban, no tenía placa patente? ¿Y por qué, si es así? No es así. No es así. Le estaba asignado ese vehículo. Tampoco era un jeep. Se aportó antecedentes fidedignos que proceden del propio ejército boliviano, la buena fe, la voluntad de esclarecer y cooperar a petición de esta defensa. Las autoridades militares de Bolivia pusieron a disposición de Chile todo un conjunto de antecedentes de la investigación sumaria que ellos abrieron a raíz de estos hechos, que significó la detención de 3 soldados bolivianos. El ejército boliviano aportó documentación fidedigna a las autoridades judiciales chilenas para que conocieran cabalmente, y esto está en poder del Ministerio Público en Chile. Abogado. O sea, se ha actuado con la mayor voluntad de cooperar. Abogado, para terminar ese punto, se lo voy a preguntar de nuevo porque me parece que no quedó claro para las personas que nos están escuchando. ¿El vehículo en que se desplazaban estos soldados tenía o no tenía placa patente? ¿Sí o no? El vehículo que cuidaban, el vehículo de contrabando, no tenía documento ni placa patente. ¿Y en el que ellos se desplazaban, es la pregunta? En lo que ellos se desplazaban estaba completamente regular dentro del territorio boliviano. ¿Y tenía placa patente? Sí, pues. Perfecto, ok. O sea, no es cierto lo que dice en el informe de la Cancillería, que era el que usted citaba recién. Hay un error en ese informe, es lo que usted está diciendo. Hay un error, okay. Puede ser por la información provisional que reciben. Perfecto. Ese mismo día. Perfecto. Pero no hay duda que lo que dijo la Cancillería con lo que actuó la autoridad política en Chile es completamente distinto. Perfecto. Pasemos ahora a cómo se resuelve finalmente este problema, porque evidentemente es un problema diplomático, es un problema internacional, hay 2 países involucrados y hay que ver cómo se resuelve esto. ¿No sería la forma más fácil de resolverlo que los soldados reconocieran que cometieron un delito, sin quererlo, de una manera involuntaria, se pudiera acceder a un juicio abreviado y pudieran ser expulsados del país? ¿No es esa la salida más racional para poder llegar finalmente a un acuerdo y terminar este incidente? No, esa es la peor de las soluciones, porque implica una injusticia atroz. Condenar inocente no honra a ninguna justicia de ningún país. Eso sería condenar a 3 jóvenes inocentes. Y esa es una salida que no, moralmente, no la descartamos. El Ministerio Público tiene 3 alternativas de acuerdo al Código Procesal Penal cuando se cierra la investigación: pedir sobreseimiento definitivo, acusar o comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento por no haber antecedentes suficientes para fundar una acusación. La tercera de estas alternativas está a la mano y se ocupa corrientemente
Y es el caso, digamos, si no se podría condenar por ninguna autoridad justa, imparcial, independiente a estos 3 jóvenes como autores de un delito de portar armas. Abogado, A ellos no se les pasó por la mente. Abogado, ¿y quién es el que toma la decisión de que finalmente no se accede a este juicio abreviado? ¿La están tomando los propios conscriptos? ¿La toma usted o es una decisión que viene desde el gobierno boliviano? Mire, yo en conciencia, y siempre lo he dicho, y se lo voy a decir a usted, no lo he dicho a otros medios de comunicación, yo le he señalado a los soldados conscriptos, a las autoridades consulares bolivianas, que si tuviese una duda, si tuviese la duda de que fuesen efectivamente responsables, que cometieron conscientemente un delito, yo no habría tenido problema de aconsejar el procedimiento abreviado. Pero no es el caso, porque el estudio de todos los antecedentes me lleva a la absoluta convicción de que se trata de jóvenes absolutamente inocentes. Uno de ellos declaró 24 minutos ante el juzgado de garantía de Pozo Almonte. Le interrogaron 2 veces. ¿Usted sabía que estaba en territorio chileno? Y las 2 veces fue la respuesta no teníamos idea de que estaba en territorio chileno. Entonces, ¿cómo va a condenar a alguien por satisfacer el orgullo institucional, el orgullo patrio? Me parecería a mí una vergüenza que se condene a inocentes. En vez de prestigiar a Chile, desprestigiaría al país. Entiendo perfectamente su posición. La pregunta es, ¿estos 3 soldados son ellos finalmente los que toman la decisión? Porque es su libertad, es su futuro el que está en juego. ¿Son ellos los que toman la decisión o ellos reciben una orden de sus autoridades, del ejército boliviano, sobre si pueden o no pueden aceptar este procedimiento abreviado que podría permitirles recuperar la libertad? ¿Quién toma la decisión final? Ellos son militares. Yo soy abogado, no tengo nada que ver con el ejército boliviano, ni en esta relación profesional, no tengo más compromiso que con las 3 personas que me han dado patrocinio y poder en esta causa. Ellos tendrán que... Les pidieron, por ejemplo, que renuncien a guardar silencio, que es una facultad constitucional incluso. Uno de ellos ya ha declarado, y el próximo viernes van a declarar los otros 2, porque no tienen nada que ocultar. Perfecto, abogado. Si ellos tienen relaciones que yo desconozco, ellos son, por cierto, militares, están haciendo la conscripción, no tengo idea si tendrán vínculo con autoridades fuera del cónsul de Iquique, que es una persona que abnegadamente está permanentemente preocupada de la situación y de la suerte de estos 3 soldados. Abogado Celedón. Sí, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, Sí. Lamentablemente, pero muchas gracias por esta conversación con CNN Chile y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. En todo caso hay solución, y si hay razonabilidad, este es un problema que puede solucionarse el próximo lunes. Muchas gracias, abogado. Muy buenas noches. Vamos